Bueno, comencemos con nuestra primera deck profile de esta season. En esta season nos vamos a estar concentrando en Kennen, que es el primero que vamos a revisar. Ya sé que es el primero que vamos a estar jugando durante toda la season. Después también nos vamos a jugar Mel y por último vamos a jugar Nasus. Esos son los 3 decks que voy a coleccionar en esta temporada y esos son los 3 decks que vamos a estar intentando traer para llevarnos pues los skirmish. Principalmente a nivel competitivo vamos a estar llevando Kennen. ¿Por qué? Porque al principio Kennen parecía que iba a ser un deck agro, pero sinceramente termina siendo un deck mucho más Miracle. Termina siendo un deck mucho más mid-range, es un Miracle mid-range que tiene muchas esencias de control. Podemos jugar Cold Whip, podemos jugar Hidden Blade, podemos jugar un montón de cosas que Amarillo le permite controlar el campo de su oponente y nosotros tenemos la posibilidad de traer a nuestras criaturas, a nuestras razas desde el cementerio por costes muy bajos, que es una de las cosas que vamos a ver ahí. No nos da miedo perder nuestras razas, las podemos recuperar muy fácilmente gracias a las rights y a otras coqueterías de esta nueva expansión. El hecho de la idea de Kennen, que cada vez que una carta sea jugada de cualquier otro sitio que no sea la mano gane en power, hace que Nocturne gane mucho value dentro de esta season y sea una de las cartas principales también de este deck. Y cada vez que con nosotros quedamos, le vamos a hacer Decent Power, lo vamos a girar a nivel de action y le podemos dar a Sol 2 a una de nuestras criaturas. Lo cual definitivamente le da mucha posibilidad de conquistar más, ¿no? Mucha posibilidad de holdeo. Entonces con Kennen va a ser uno de esos decks en donde nuestras criaturas nos interesa estarlas tradeando constantemente para poder reanimarlas y estar utilizando Ride the Wind para poder ingresar a los campos de la manera más rápida posible. Una posibilidad de juego aquí también muy interesante es el Chinzao amarillo y depende mucho de cómo lo quieran jugar ustedes. Yo les vengo a traer la deck profile que yo estoy usando. Bueno, como Chosen Champion definitivamente pues estamos usando a Kennen Storm of Shuriken. Esta es una de las mejores cartas que vamos a encontrar para esta versión de deck, principalmente porque nos interesa estar constantemente haciéndonos cementerio y el hecho de que una vez que conquiste a una de nuestras criaturas, a uno de nuestros spells en el cementerio les dé flow, hace que muchas de nuestras cartas las podemos jugar más de una vez y literalmente nos da más de 9 stack decks en el cementerio, como vamos a ir viendo poco a poco. Así que Kennen Storm of the Shuriken es una definitivamente de las mejores cartas que vamos a estar utilizando. Con esa misma idea de tener cementerio y estar buscando las unidades que necesitamos constantemente, pues también estamos jugando 3 Traveling Merchant, uno de los mejores drop 2 que vamos a tener en el early game. Pero nuevamente estamos hablando de un deck que es midrange, de un Miracle midrange. Así que no nos interesa siempre estar viendo los drop 2, pero obviamente sí los queremos ver en alguna de las partidas. Por lo tanto estamos jugando única y exactamente 6. El otro es Shadow of Discipline, que es uno de los nuevos, pues es uno de las nuevas criaturas de drop 2 que ha salido. Y el hecho de que cuando se mueva hacemos boom 1 también nos facilita mucho el juego. Recuerden que queremos hacer tanto cementerio como sea posible, aparte de que virtualmente es un 3 atacando y nuevamente a nosotros nos interesa obtener puntos y después estar reanimando nuestras criaturas. En el campo de los Fizz, porque nuevamente como estamos jugando Miracle, el combo de Miracle lo vamos a ir poniendo aquí a la derecha para que ustedes lo entiendan y lo vayan viendo, sobre todo los que son nuevos. Una de las cartas que estamos utilizando es Fizz. Fizz es una excelente carta para reanimar un montón de cosas y ahorita vamos a ver todas las cosas que queremos ser capaces de jugar desde el cementerio. ¿Y por qué estamos jugando 2 y no 3? La verdad es que yo estaba jugando 3, pero muchas veces sentía que se me atoraba en la mano. Y estamos jugando 2 porque también estamos usando Tail Clocked Matriarch. La verdad es que este arte a mí me parece espectacular, es un arte muy hermoso. Quiero un playmat exclusivamente de este arte. Es uno de los pocos artes de todos los TCGs que he jugado que realmente ha considerado cautivarme, así que pues lo quiero. Voy a ver cómo lo consigo para ponérmelo de playmat. No sé, utilizaré alguna inteligencia artificial para ver, o si ya están las planillas de todas las artes extendidas del juego, pues sería espectacular la verdad. Pero sí, lo quiero como playmat, me parece una carta muy bonita. ¿Y por qué? Gracias a gracias a esta matriarca, la Tail Clocked Market, solo podemos jugar 2 Fizz, porque esta es una de nuestros principales reanimadores de coste 3. En este momento todos estos son nuestros targets que podemos reanimar gracias a la Tail Clocked Matriarch, así que nuevamente no nos interesa mucho estar perdiendo nuestras criaturas, sino el hecho de poder tradearlas también nos ayuda bastante. Cuesta 4.
tiene un coste de 4 y 4 de might, lo cual ya la hace bastante decente, y solamente por 2 de coste y reciclar una runa morada y 1 de poder, podemos hacerle Empower Age y resucitar del cemento, ignorando su costo, una criatura de coste 3 o menor. Así que todos estos serían nuestros targets. Tenemos básicamente 8 targets para la Matriarch. La verdad es que es una de las cartas que también estoy pensando dejar a 2, porque constantemente no queremos estar resucitando nuestras criaturas, sino lo queremos hacer de manera esporádica, y el Kennen obviamente también es otra de las cartas que podemos traer con la Matriarca. Así que por el momento esta es una de las cartas que podría, dependiendo de cómo me vaya en la prueba, esta es una de las cartas que podría ir por una. La verdad es que por sus stats me gusta bastante. Sin embargo, el Eldot de 4 pues ya lo estamos cubriendo muy bien con Nocturne. Sinceramente Nocturne es una carta espectacular y es otra de las que yo creo que aquí podemos colocar dentro del paquete Miracle, sobre todo por el hecho de que cuando nosotros miramos cartas del tope del deck, si lo vemos este Nocturne, podemos pagar 1 de poder y jugarlo en el campo. La verdad es que esto nos permite acelerarnos mucho, y sobre todo en los turnos que vayamos segundos, en los turnos que vayamos primeros, donde hagamos Lightning Rush y Stacked Deck, o doble Stacked Deck y doble Lightning Rush, tenemos muchas posibilidades de poner en primer turno un cuerpo de 4 en campo, lo cual es espectacular, y la verdad es que hasta da bastante miedo la forma en la que Kennen hace esto con mucha facilidad. Y si simplemente lo robamos, pues tenemos cartas como el Traveling Merchant como para intentar reciclárnoslo, la verdad, para intentar reciclarlo. Así que pues lo considero una carta muy interesante, una carta que incluso tiene ganking, así que podemos estar saltando de Battlefield a Battlefield y ser una amenaza para nuestros oponentes. Y como último bicho y como gran Big Boss, esta Raza cuesta 1 menos por cada carta que tengamos en el cementerio, y esto es uno de los principales motivos. Bueno, esto también pertenece al combo de Miracle. Este es uno de los principales motivos por los cuales estamos jugando Shadow Orden, estamos jugando Traveling Merchant y estamos jugando el Kennen of the Shuriken, ¿no? The Storm of Shuriken. Simplemente porque queremos llenar el cementerio lo más rápido posible. Incluso si lo llenamos con razas, tenemos muchas formas de recuperarlo. Ahorita vamos a ver cómo. La Matriarca, por si acaso, no le puede hacer target a raza en el cementerio. Está bien que raza puede llegar a costar 1 de poder, pero lo que solicita la carta aquí es coste impreso. Para todas estas cosas y estas locuras que hemos hablado, voy a dejar estas cartas atrás, a las cuales vamos a recurrir en caso de que las necesitemos. Pero ahorita ya vamos a comenzar a hablar principalmente de los spells y de cómo muchos de estos interactúan con el Nocturne y con nuestras criaturas. En primer lugar, vamos a tener Stacked Deck. Stacked Deck nos va a permitir por 1 y a nivel de acción, a velocidad de acción, nos permite ver las primeras 3 cartas de nuestro deck. Obviamente, si estamos viendo un Nocturne se va a jugar gratis. La otra carta la vamos a robar y la otra carta la vamos a reciclar. Así que básicamente Stacked Deck nos está dando un value de 2 simplemente por el costo de 1, lo cual está espectacular, lo cual está muy bien. Bueno, no es que nos haga un +1 a mano, sino simplemente es que pues se está reemplazando a sí misma, y las cartas que se reemplazan a sí misma dentro de este tipo de juego, la verdad es que ayudan mucho a ciclar el deck. Y nosotros que queremos llegar a piezas claves como nuestro Raza, que es nuestro Big Boss, como nuestros Nocturnes, como nuestro Fizz, como muchos de los spells que jugamos, pues nos interesa bastante este tipo de estrategias. Y luego pues tenemos el nuevo Stacked Deck, que es única y exclusivamente de Kennen, que es Lightning Rush. La diferencia es que este Lightning Rush pues no tiene velocidad de acción, pero en este caso tiene flow. Bueno, el flow lo vamos a utilizar principalmente con el Shuriken of the Storm. Cada vez que él conquiste, le va a poder dar flow a uno de nuestros hechizos en el graveyard. Así que puede ser Stacked Deck, que por 1 le vamos a hacer flow. Puede ser un Lightning Rush, que por 1 le vamos a dar flow, en lugar de darle el flow que tiene de naturaleza, que es 2 y 1 de poder. Esta carta también nos permite ver las primeras 3 cartas del deck. Así que obviamente si estamos viendo un Nocturne, vamos a jugar un Nocturne, nos permite agregar una de esas 3 cartas si quisiéramos, o descartar las 3 cartas que estamos viendo. Por lo que Lightning Rush, en términos de utilidad para este deck, en términos de utilidad para la mecánica Miracle que tenemos, es mucho más útil que Stacked Deck, porque nos llena el cementerio mucho más rápido y con mucha mayor facilidad. Cosas para reanimar que estamos jugando. Una de ellas es Morbid Return. Morbid Return me parece una excelente carta. Por el coste de 2 y a nivel de acción podemos recuperar una criatura desde el cementerio y agregarla a nuestra mano. Por lo principal, de manera natural vamos a estar queriendo agregar a los razas. Y ahorita vamos a entender por qué estamos jugando Morbid Return, que también le podemos hacer target con el Fizz, dicho sea de paso. Incluso la Matriarca puede jalar a Fizz, y con Fizz podemos jalar al Morbid Return, y con el Morbid Return podemos poner un Raza en campo con mucha facilidad. Incluso
este combo Fizz Mob Return ya lo hemos visto anteriormente, lo hemos visto en los decks de Ezreal, funcionaba muy bien, sobre todo en estas versiones que suelen descartarse mucho, y la verdad es que podemos rotar la mitad del deck en los primeros 4 o 5 turnos con una facilidad asombrosa. Luego otra carta que yo también considero un flex spot es este Shadow Call. La verdad es que Shadow Call es una carta que nos va a permitir robar, le va a dar temporality a alguna de nuestras criaturas, le podemos dar temporality a nuestra raza, entrar a traer a nuestra raza y ya robamos 2 cartas. Pero es un flex spot, la verdad es que esta carta se puede quitar, es una carta de las cuales podemos mover, así que pues por el momento yo diría que tenemos estas posibilidades como flex spot, una matriarca y un Shadow Call, pero aún así es una carta muy interesante y es una carta muy útil. De todas formas yo la dejo a consideración, posiblemente sí la termine cambiando, en realidad no la encuentro tan útil dentro de la variante que nosotros queremos tener cartas en el cementerio, no cartas en la mano. Luego un clásico, Ride the Wind, estamos jugando 2 Ride the Winds, los podemos volver a jugar con los Fizz, los podemos jugar gracias a la matriarca, los podemos jugar directamente de la mano, con el Kennen les podemos dar Flow, es una carta que se vuelve mucho más versátil, así que 2 me parece más que suficiente. Estamos jugando 2 Hidden Blade y 2 Skull the Wicks como cartas de Origins, la verdad me parecen muy interesantes, sobre todo dentro de esta variante, porque a nosotros no nos interesa perder nuestras criaturas, las podemos volver a traer con mucha facilidad, y no solo por el Mob Return que estábamos viendo, sino también por el Shadow of the Past. Shadow of the Past me parece una carta muy interesante, entonces aquí tenemos 2 opciones para recuperar nuestras criaturas. Estas 2 opciones pueden ser jugadas también directamente desde Fizz, así que en realidad tenemos muchas formas de recuperar nuestras criaturas, así que Call the Weak no nos duele, y Hidden Blade, que lo vamos a usar principalmente en nuestras criaturas o en las criaturas del oponente para intentar cerrar la partida, nos dan muchas ventajas y mucha flexibilidad y nos permiten mantener el control de amarillo, así que pues por eso estoy jugando 2 Call the Wicks y 2 Hidden Blades. Luego otro clásico y otro staple es Starcross. Estamos jugando 2 Starcross. La verdad es que se puede bajar a 1 si es que ustedes desearan, porque principalmente nosotros vamos a querer tradear y pegar a golpes, pero por el momento considero que con 2 estamos bien. El hecho de que haya muchas posibilidades de que ahora pues Gunplank se ponga dentro del meta, de que Yi siga siendo una criatura sólida, que Kha'Zix pueda ingresar a tallar nuevamente dentro del juego, dan la posibilidad de que Starcross sinceramente pase a ser una carta que se juegue a 1, ¿no? Así que es algo que hay que considerar y es algo que hay que ir viendo conforme vaya evolucionando el meta. Luego, hablando y regresando al tema Miracle, que era una de las cosas que estábamos comentando aquí, principalmente estamos jugando los 3 sellos. De esa forma pues el raza básicamente nos sale gratis y lo podemos convocar desde cualquier sitio, incluso el sello lo podemos reciclar. ¿Y cómo lo podemos reciclar? Pues lo podemos reciclar gracias a la última carta, que son 2 Last Rites, ¿no? Last Rites es una de esas cartas que salió en Spirit Forge. La verdad es que ha tenido un pike importante dentro de su precio, así que pues espero que ustedes sí tengan sus copias, sobre todo por el hecho de que nos permite reciclar cartas, ¿no? Nos va a permitir reciclar los Nocturnes una vez que nos lo maten, después de que los hayamos descartado, nos permite reciclar Ride the Winds, nos permite reciclar criaturas que nos interese tener en ese momento para no quedarnos sin deck, porque recuerden que si nos quedamos sin deck le damos un punto a nuestro oponente, así que definitivamente es una de esas cosas que queremos estar haciendo y que queremos evitar que ocurra, ¿no? No queremos darle puntos a nuestro oponente, y Last Rites nos ayuda a eso. También nos ayuda gracias a Fizz y Last Rites a no quedarnos sin deck y estar simplemente al final del juego colocándonos las cartas que necesitemos, lo cual nos da mucha ventaja competitiva frente a nuestro oponente, y el hecho de que podamos jugar los Stacked Decks, los Burning Rage, lo que nos podamos ciclar junto con los Nocturnes, nos da mucha ventaja por el hecho de que Nocturne va a comenzar a bajar muy fácilmente. Ahora, detalles y complicaciones que yo veo respecto a Last Rites y a Seal of Discord. Sinceramente hay mucho hate contra Year, y eso es una de las principales razones por las cuales nosotros también estamos jugando, por las cuales, ¿dónde están? Aquí están. Por las cuales nosotros también estamos jugando el Shadow of the Past y el Mob Return, porque nos van a petar el Last Rites, nos van a destruir nuestros Last Rites con toda la facilidad que pueden y con toda la tranquilidad del mundo. Hay mucho hate contra Years. Es por eso que estamos llevando backups de ideas para poder regresar nuestras criaturas a la mano. Claro que vamos a tener que jugar diferente, vamos a tener que jugar con mucho más cuidado si nos destruyen el Right Price con mucha facilidad, pero principalmente yo creo que nuestros oponentes se van a centrar en los Seals of Discord. Si se centran en el Seals of Discord, pues los podemos recuperar con Last Rites. Si destruyen el Last Rites, la verdad es que no podemos hacer nada. Esta pasa a ser una carta muy importante
importante dentro de la idea y de las mecánicas del deck, y por eso por mientras pues estamos jugando un Shadow Pass y un Morbid Return. Dicho sea de paso, esa es otra de las cosas que nosotros podríamos considerar. Recuerden que aquí teníamos una carta que puede quitarse, tenemos también esta idea de carta que puede quitarse, esta idea de carta que podemos considerarla como un flex spot. Entonces, si consideramos estas cartas como flex spots, aquí tenemos posibilidades para jugar un Shadow of the Past más. En lugar de un Morbid Return, yo preferiría jugar un Shadow of the Past. La idea también aquí es jugar un poco psicológicamente con el oponente. Por lo general, Shadow of the Past es una carta que es mucho más defallable que Morbid Return. Cuando un oponente ve a Shadow Pass, le va a querer meter más fácil Defy que a Morbid Return. Nadie quiere gastar un Defy por 2, pero un 3 y 1 de poder sí es algo por lo cual tú gastarías un Defy. Entonces, la posibilidad de hacer esto y la posibilidad de que miliemos esto también es alta, así que gracias al Fizz podríamos poner un tercer Fizz, que creo que sinceramente es lo que va a terminar ocurriendo dentro de este deck. Por el momento lo quiero probar así. Y aquí tenemos, pues podemos jugar más Morbid Returns, podemos jugar más Shadow of the Past, podemos jugar más cosas interesantes. No quiero hablar exactamente del side deck, porque el side deck va a depender mucho de cómo se mueve el meta y exactamente de qué es lo que esté ocurriendo dentro de sus propios locals. Hablar del side deck va a ser muy variado, muy controversial. Hay un montón de cosas que considerar. Incluso dentro del main deck todavía hay cartas que podemos encontrarles espacio dependiendo de las variantes que debemos jugar. Podemos considerar el Kha'Zix, podemos considerar la vía amarilla, podemos considerar el Barón Nashor, podemos considerar Damnation, podemos considerar Damnation incluso como main y también como side. Como side también podemos considerar, y como main podemos considerar los Abaddons, los Harvard Games. También podemos considerar las Ravenblood Prefects, que son las nuevas, coste 3, poder Might 3, que cuando tu oponente juega un Year, nosotros la petamos y vanillamos uno de los Gears de nuestro oponente. Existen muchas posibilidades para jugar dentro del side deck, y ese es uno de los motivos por los cuales no me he animado a traer un side para esta primera revisión de Kennen, porque no sabemos cómo va a ser el meta. Tenemos que considerar Inverted Timelines también, si es que estamos jugando contra Annie. Tenemos que considerar el nuevo monje que tiene coste 2 de might, que si pagas uno adicional puedes remover una carta del cementerio de tu oponente. Son cartas que tenemos que considerar definitivamente, sobre todo en los match contra Sets, en los match contra Annie, en el Mirror Match. Hay que considerar la forja, hay que considerar el pergamino naranja, porque ambas, tanto la forja como el pergamino naranja, nos permiten reciclar cartas del cementerio de nuestros oponentes. Todas esas consideraciones las tenemos que ir teniendo dependiendo del nivel de nuestros locals y de cómo se vaya moviendo el meta. Si se va a posicionar Fiora, si se va a posicionar Rengar, si se va a seguir posicionando Diana, si regresa el Ezreal. Hay un montón de consideraciones que hay que tener. Y eso es uno de los motivos por los cuales en esta revisión particular del deck que estamos haciendo, pues no estamos considerando todas estas otras posibilidades. Lo que sí vamos a hacer a partir de la fecha, y por eso les pido que se suscriban, no olviden dejar su like, comenten qué deck van a estar utilizando ustedes para ver más o menos cómo se va a ir moviendo esta comunidad, y para prontamente pues comenzar a traer sorteos y comenzar a divertirnos cada vez más. Lo que sí vamos a estar haciendo es que cada uno de los matches que estemos jugando dentro de las tiendas de confianza, donde principalmente nos desenvolvemos dentro de ellas, Reinos Olvidados, también estamos jugando en Ikitek y en algunas oportunidades en Evolution, pues vean, diviértanse, para que pues les vamos a estar trayendo las partidas que juguemos con un análisis post partida. Incluso me voy a atrever a decirlo de una vez, hemos formado un equipo medianamente competitivo, que tenemos vistas de competir, que va a ser hashtag Syndicate. Así que pues esperemos que nos vaya bien con los muchachos, nos van a estar viendo competir mucho más activamente, y vamos a traer por ahí algunas entrevistas. Yo no, como les decía, yo los decks que pienso jugar son Kennen, Mel y Nasus durante esta season. Posiblemente también volvamos a traer a la Diana para algún skirmish o por algunas partidas meramente puntuales para ver cómo se actualizó. Pero de la season, los decks que voy a coleccionar son el Kennen, la Mel y el Nasus. Aún así vamos a poder traer a Akali, por ejemplo, ya que uno de nuestros integrantes, nuestro capitán, nuestro jefe, la va a tener armada. Podemos volver a traer a la Irelia, porque también vamos a tener a Irelia dentro del equipo. Y hay un montón de cartas adicionales
Podemos traerle la Irelia porque también la vamos a tener dentro del equipo. Y hay un montón de decks adicionales que vamos a estar trayendo. Definitivamente Jace también le vamos a hacer una pequeña deck profile. Así que suscríbanse. Y yo sé que hemos estado desaparecidos por un tiempo. Pues se juntaron un montón de proyectos. Estoy en uno de los trabajos que más he disfrutado dentro de mi vida hasta el momento. Así que apóyenme en esta nueva parte y en esta nueva experiencia, en esta nueva temporada de Vendetta dentro de TCG Riftbound. Nos vamos a estar divirtiendo mucho y nos estamos viendo. ¡Hasta luego!